Bueno, vamos a hablar acerca de la aventura de la Ayurveda. ¿Y por qué hablo de aventura? Porque aventura es algo que nos lleva a algún lugar que uno conoce poco, que tiene que ir explorando el camino, y justamente esto es lo que vamos a ir transitando juntos durante este periodo del curso de medicina Ayurveda. Así que desde ya vamos a ver algunas gemas de la Ayurveda en esta exposición y después vamos a compartir muchos más conceptos a lo largo del año. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a ver cuál es la definición de Ayurveda. La definición de Ayurveda, ahí ustedes ven abajo WHO Benchmarks of Training and Practice of Ayurveda. Estos son los estándares de la Organización Mundial de la Salud, son dos libros diferentes sobre la capacitación y la práctica de la Ayurveda, que después de un trabajo de 5 años fueron publicados por la OMS para los Estados miembros, para los países, acerca de la Ayurveda. Y ahí la Ayurveda está definida como, el término Ayurveda significa literalmente la ciencia de la vida. Fíjense esto, trata de las dimensiones físicas, psicológicas, espirituales, sociales y sutiles de la vida. Yo creo que es emocionante para muchos que en una definición de la OMS esté incluido el concepto de espiritualidad y el concepto de lo sutil, aquello que no se ve. Y esto es muy relevante, es muy importante. También tiene que ver con la Ayurveda, con los conceptos dinámicos de salud, de enfermedad y tratamiento. El Ayurveda no es solamente para tratar a los enfermos, es para todo este camino que va de salud, desequilibrios, enfermedades. Bueno, junto con esto, hay la definición poética podría ser que la Ayurveda es la ciencia de la vida larga, plena y feliz, porque la vida puede ser corta, puede ser con muchos problemas y puede ser con infelicidad. Justamente la Ayurveda nos va a ir enseñando cómo poder transitar, porque también la vida no es una foto, sino que es una película, cómo podemos ir haciendo para que tengamos esta posibilidad, que se lo voy a decir también de otra manera que todos hoy anhelamos. ¿Cómo poder hacer para vivir más tiempo con más calidad? La palabra Ayur significa vida y Veda significa conocimiento. Vamos a después hablar un poco más acerca de este término Ayur, pero hoy quedémonos simplemente con esta palabra principal de vida. Ahora, quiero transmitirles también la palabra Veda, conocimiento. Nosotros, en general, cuando hablamos de conocimiento intelectual, y en realidad para los Vedas es el conocimiento pleno, es el conocimiento que incluye la inteligencia y también la voluntad. Les voy a decir, por ejemplo, algo que hemos aprendido a veces cuando estamos en algunos lugares de la India. Nosotros en Argentina en general, o en nuestro medio, decimos yo pienso. En estos lugares se dice yo pienso y se señala el corazón. Y esto tiene relevancia porque habla de cómo vamos a enfocar todo. Bien, después la ciencia de la Ayurveda, miren, esto también está en los benchmarks, en los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Dice que se basa en principios y valores universales. Esto es muy, pero muy importante, porque nosotros, y acá justamente estamos en Latinoamérica, estamos en Argentina, vamos a ver el Ayurveda adaptada, con las posibilidades de adaptación a nuestro propio lugar de residencia y o de acción. Entonces no vamos a hacer una transliteración textual de cómo se vive la Ayurveda en algunos lugares de la India. En otro momento también les voy a hacer algunas aclaraciones de esto, pero los principios de la Ayurveda son universales y son que se encuentran en todas partes y también en todo tiempo. Y van a variar la expresión de acuerdo al lugar y a el tiempo de manifestación. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que la forma práctica de Ayurveda tiene múltiples variantes y va a variar de país en país, de región en región y también de especialidad en especialidad. Les voy a poner un ejemplo que en el encuentro específico donde hablemos de la situación de Ayurveda en la India vamos a profundizar.
el Ayurveda del norte de la India es diferente del Ayurveda de Kerala. El Ayurveda que se practica en Delhi es diferente del Ayurveda que se practica en el sur de la India de Kerala. Entonces, porque nosotros pensamos que la India es como toda una unidad, pero en realidad les voy a contar, 16 idiomas oficiales. Así que imagínense, también hay diferentes formas de llevar a cabo la práctica de la Ayurveda y entonces esto también lo tenemos que tener en cuenta. Otro de los puntos fundamentales que nos aporta el Ayurveda es justamente entender cómo somos las personas. Y esto se llama Prakriti. Prakriti es constitución mente-cuerpo. Es con lo que nos movemos en el mundo. Y entonces básicamente hay 3 tipos constitucionales y les quiero comentar que cuando hablamos de constitución estamos hablando de constitución del cuerpo y también de constitución de la parte mental. Y estos 3 tipos constitucionales son Vata, Pitta y Kapha. Vata tiene que ver más con la parte neurológica, con el movimiento, con algunos aspectos del conocimiento. Pitta tiene que ver con todo el metabolismo y por supuesto entonces también con los aspectos endocrinológicos, mientras Kapha tiene que ver con la estructura, con la inmunidad y por ejemplo con la memoria. Todo esto es muy importante porque siempre nosotros tratamos de entendernos. Y cuando hablemos del diagnóstico de la Prakriti, vamos a ver que lo podemos hacer con una particularidad. Vamos a ver que el diagnóstico de la Prakriti es como investigar un mapa, pero después también hay que ir viendo la particularidad de cada una de las personas, porque de la misma manera que hay algunas constituciones de Prakriti básicas, también hay un punto que tenemos que entender, que cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y en este sentido, la Prakriti es la primera medicina personalizada de la historia. Y antes de ir a algunos detalles, quiero comentarles qué significa, de dónde viene la palabra Prakriti. Nosotros van a ver que vamos a utilizar muy pocos términos en sánscrito. Nos interesa cuando el mismo concepto se puede hablar en la lengua castellana, vamos a utilizar lo local. Pero quiero también comentarles esto porque nos ayuda a entender la dimensión amplia. Todos nosotros conocemos la palabra karma. Y la palabra karma, la ley del karma, tiene que ver con el principio de acción y reacción. Básicamente es con hacer. Entonces, la palabra karma viene del verbo kri, que significa hacer. Entonces, Prakriti es con lo que hacemos. Por eso les dije, es con lo que vamos transitando el camino de la vida. Bueno, y esto tiene diferentes prototipos, y esto es lo que nos ayuda, el Ayurveda nos ayuda a entender, porque todos queremos ser conscientes de cómo somos. Y entonces la constitución mente-cuerpo nos ayuda a entendernos más y mejor. Por una parte tenemos un modelo a grandes rasgos. Todo esto son como caricaturas, son como generalizaciones. El Vata tiene que ver con la unión de aire y éter. Después vamos a tener un encuentro específico para hablar de los elementos que constituyen todo el universo. El código de Mendeleev, que tiene que ver con los elementos de toda la naturaleza. Bueno, también hay un código para entender de qué está hecho el universo, y esto tiene que ver con, en este caso, con aire y éter, que van a dar lugar a Vata. Vata tiene unas cualidades que va a ser, como obviamente no tiene mucha estructura, va a ser liviano, va a ser seco, frío. Todo esto lo vamos a ver, y les quiero decir también, lo vamos a ver y lo vamos a investigar en cada uno de nosotros para después poder realizar la investigación apropiada con las personas que nos pidan algún tipo de ayuda. Vata tiene una importancia significativa en el sistema nervioso, también en el colon y también en toda la parte ósea. Otra de las fuerzas, que estas fuerzas después van a dar constituciones, es la fuerza de Pitta. Y Pitta es la unión de 2 elementos que son fuego y agua. Por supuesto, entonces va a ser caliente, va a ser agudo, va a ser ligero, va a ser penetrante. Imaginemos la punta de una llama, que tiene todas esas características, ¿no? Es aguda, es ligera, ilumina. Bueno, y los sistemas afines es donde haya hormonas.
que por supuesto hay en muchas partes del cuerpo. Tiene que ver con el metabolismo, por eso tiene que ver con el sistema endocrino, también donde se metaboliza en el hígado y por supuesto en el intestino delgado. Y por último tenemos la constitución CAFA, que es la unión de los elementos de agua y tierra, con las cualidades de que es pesado, no tiene fuego, entonces va a ser frío, es húmedo, es estable y se nota más en los pulmones, en el estómago y en toda la estructura del cuerpo. Todo esto está, van a ver, les voy a ir citando no solamente los textos que tienen 2.800, 2.500 años de antigüedad, sino referencias científicas modernas. ¿Sí? Ahí han visto, por ejemplo, el estudio del genoma ayurvédico, del ayurgenoma, cómo hay perfiles genéticos específicos para cada uno de estos 3 tipos constitucionales. Materia para comentar más adelante. Bueno, miren, nosotros cuando comenzamos el año siempre nos interesa hacer algo que que resuene en el momento donde estamos iniciando el curso. Así, por ejemplo, cuando había una epidemia de dengue, estuvimos viendo los recursos de la Ayurveda para el manejo del dengue. Durante la pandemia 2020-2021 estuvimos viendo los recursos de la Ayurveda para la prevención, el tratamiento y la recuperación del COVID-19. Bueno, y dentro de todo este tema, y también nos interesa mucho estar actualizados, yo recibo las noticias semanales de lo que publica la revista Nature, que es la revista científica probablemente más importante del mundo, y había un artículo que realmente fue impactante y ahora les voy a comentar, y llevó a esta frase: el intestino que piensa y el fuego que sostiene la vida. Y vamos a relacionar lo último de la ciencia con lo más establecido desde el Ayurveda y ver cómo lo podemos entender y sobre todo no solamente entender, sino caminar para adelante para poder llegar mejor y más lejos. Bueno, este trabajo científico habla de la disfunción interoceptiva intestinal, impulsa el deterioro cognitivo asociado a la edad. Fíjense, este artículo fue publicado el 11 de marzo, o sea, exactamente hace 7 días. Fue un trabajo, fíjense que estas revistas tienen un proceso de selección realmente muy exigente, y esta revista tuvo 2 años en proceso de evaluación hasta que se decidió publicar. Y no solamente les quiero decir el fuego que alimenta la vida y el intestino que piensa, sino también quiero señalarles que este artículo amplía los cimientos, la base de la neurología moderna, y quiero señalarles algunos aspectos de este artículo y relacionarlos con el Ayurveda. Fíjense, también inmediatamente un día después, el diario Clarín publica dentro de las notas de Sociedad, hallan una sorprendente explicación sobre la causa del deterioro de la memoria a medida que pasan los niños. Un trabajo publicado en Nature, es el que les he mostrado, identificó una bacteria intestinal que prolifera con el envejecimiento y conecta con el cerebro. Si bien la investigación se hizo con ratones, los autores consideran que el mecanismo probablemente se conserva en humanos. Para los que están en Argentina y tienen acceso al diario La Nación, esta noticia fue publicada hoy en el portal online y ha sido también publicada, creo, hoy o en el día de ayer en algunos diarios de Colombia. Miren, quiero comentarles este trabajo. Este trabajo, fíjense, han participado 14 instituciones con 48 autores, tiene 30 páginas y 81 gráficos. Al día de ayer había sido descargado más de 75.000 veces este artículo. Verdaderamente es un artículo interesante, como mínimo les voy a decir, y nuevamente de una de las revistas o la revista de ciencias básicas más importantes del área biomédica. Bueno, ¿qué es lo que dice, qué disparador, qué es lo que señala este artículo? Acá tienen, es la cita que les mostré antes. Y bueno, lo que va señalando es, por una parte, que
el microbioma. Y enseguida les voy a hablar acerca del microbioma. Sucintamente, antes de ir a ese momento, de la misma manera que hay un envejecimiento con el paso del tiempo de diferentes partes del cuerpo, también el microbioma va envejeciendo. Este microbioma envejecido lo que hace, lleva a que haya inflamación intestinal. Esta inflamación intestinal lo que hace es que se silencie el nervio vago. Cuando hablemos de meditación, vamos a ver cómo el nervio vago tiene un aumento del tono parasimpático, que es el tono que tiene que ver con el relax, por ejemplo, algo que buscamos, anhelamos y encontramos en la práctica de la meditación. Y este nervio vago silenciado lo que va a provocar es un hipocampo sin memoria. Ustedes saben que diferentes zonas de nuestro cerebro cumplen diferentes funciones. La memoria, el eje más relevante, está en un área que se llama hipocampo. Bueno, y acá entonces lo que podemos decir que como mínimo el intestino gobierna o influye en la memoria. Y lo que les puedo decir también es que de 1900 al año 2000 se aumentó en 30 años por lo menos la expectativa de vida, pero no se aumentó de manera correlativa la protección y el mantenimiento de la memoria en las personas mayores. Entonces, encontrar, ahora que se vive más, cómo se puede hacer para mantener la memoria más vigente, es muy, pero muy importante. Y acá vamos vamos a ir ahora a la Ayurveda y vamos a hablar de el Agni. El Agni es, a ver, les quiero comentar, por ejemplo, Agni, van a ver que en sánscrito las palabras tienen muchos significados. Para que tengan idea, por ejemplo, en este momento cuando la India manda cohetes al espacio, naves espaciales, van con un cohete que se llama Agni. ¿Por qué? Porque tiene mucha potencia, mucho calor y puede llegar muy, pero muy, muy lejos. Bueno, esto a nivel de cuestiones espaciales, vamos a ver el Agni que tenemos en nuestro cuerpo. Y ahí también quiero comentarles, Charaka Samhita, cuando tengamos la clase de historia, vamos a ver que es un texto escrito que de hace 2500, 2800 años, que consolida el saber previo a cuando fue puesto en hojas de palma. Bueno, y ahí hay 197 menciones. Verdaderamente es como si estuviéramos hablando del PubMed. ¿Cuántas referencias hay en PubMed sobre algún término? Bueno, sobre el Agni hay 197 menciones. Es algo importante. Y habla, como pone ahí, el alivio y la agravación de todos los doyas, todas estas fuerzas. Y estas fuerzas después van a tener que ver con la manifestación corporal, la prakriti, dependen del Agni. O sea que el Agni lo define como el poder de la digestión y el metabolismo. Por lo tanto, siempre es necesario mantener el Agni y evitar factores responsables de la viciación o del desequilibrio del Agni. Este tipo de Agni, el fuego gástrico, va a ayudar en la digestión adecuada de los alimentos, lo que resulta en una buena salud, la nutrición adecuada y la promoción de la longevidad, así como la fuerza. Quiero hacerles acá un comentario. Simplemente decirles, para nosotros el estómago es el lugar que recibe los alimentos. Punto. Hasta ahí estamos perfectos. En sánscrito, estómago se dice el lugar que recibe los venenos. Y esto tiene que ver con que cuando comemos, por supuesto, tenemos que metabolizar y algunas partes se absorben y otras partes se descartan. ¿Y qué se descarta? Aquello que puede ser tóxico. En otro momento vamos a ir y profundizar sobre esto. Si hay discordancia entre estos doyas, entre estas fuerzas, entonces el fuego gástrico se vuelve débil o extremadamente agudo, dando lugar a varias enfermedades. O sea que estamos hablando de el fuego gástrico, hablamos de un artículo que de acuerdo al microbioma y de acuerdo a la aparición de bacterias, entonces esto puede afectar la memoria. Veamos un paso más adelante. Y vamos a hablar del genoma. Todos nosotros sabemos, he sido uno de los grandes avances del siglo XXI,
que hoy está determinado el genoma humano. Sabemos cómo de nuestros 46 cromosomas, esos ladrillos que constituyen cada uno de esos cromosomas, cómo están conformados, de qué van a hablar. Porque los genes en definitiva son las instrucciones para que pase algo en el cuerpo. Mire, fíjense, de la misma manera que nosotros tenemos un genoma humano, tenemos más bacterias, virus, hongos y arqueas en nuestro cuerpo que todas las estrellas que se ven en el cielo. Tenemos 100 billones, o sea, 100.000 millones de microorganismos en el intestino humano. No contemos los que hay en la piel, los que hay en el aparato reproductor, los que puede haber a nivel del ojo. Verdaderamente es muy importante. O sea que se los voy a adelantar ya. Si el Ayurveda me va a relacionar, voy a entender cómo relaciono con la naturaleza, también tengo que entender cómo reacciono, cómo interrelaciono con algo muy relevante como constituyen 100.000 millones de microorganismos. Y hay una cuestión, el sistema microbioma se va adquiriendo en el pasaje del canal del parto, que se modela por la dieta, el estilo de vida, y tiene mucha relevancia durante los 3 primeros años de vida. Y lo que vamos a ver es que la prakriti, o sea, la constitución mente-cuerpo de cada persona, va a configurar el microbioma desde la concepción. Fíjense, yo tengo varias décadas de médico en su momento, intestino, aparato digestivo y sistema nervioso central estaban totalmente, se estudiaban por separado, no tenían mucha relación, prácticamente ninguna. Hoy sabemos que, por ejemplo, el nervio vago tiene 500 millones de neuronas en el aparato digestivo. El 90% de la serotonina, que tiene relevancia fundamental sobre el estado de ánimo, no se produce en el sistema nervioso central, se produce en las células del intestino. Y lo que mencioné antes, el estudio que mencioné antes, que el hipocampo y la memoria, de acuerdo a cómo sea, qué es lo que esté pasando en todo este universo que tenemos literalmente dentro de nuestro aparato digestivo, vamos a codificar los recuerdos. Miren, acá simplemente para mostrarles que se ha estudiado que cada tipo constitucional tiene una composición microbiana significativamente diferente. Por ejemplo, Vata, que va a tener estas bacterias predominantes, y Vata se va a caracterizar por un Agni fluctuante, irregular, a veces alto, a veces bajo, variable básicamente. Pitta se va a caracterizar por tener un Agni excesivo que pasa, para hablar, se va en exceso, mientras que Kapha, en lugar de ir en exceso, está muy débil, está muy lento. Todo esto tiene importancia para la salud. Y les voy a decir, dentro de muchos comentarios de postulados ayurvédicos, siempre cuando veamos las 10 estrategias del tratamiento, tratar el Agni es un aspecto fundamental. Y hoy en día, algo que se plantea hace varios milenios, entendemos por qué esta relevancia. Miren, esta es una tapa de la revista Time, ya hace, creo que por lo menos 10 años. Y ahí, bueno, como les dije, al principio fue determinar el genoma. Y después la ciencia se dio cuenta que no somos solamente los genes, sino la expresión de los genes. Y entonces, y ahí viene todo lo que está relacionado con la epigenética. Y ahí entonces sí entendemos que de acuerdo al estilo de vida, podemos ir para un camino de enfermedad o para un camino de salud. Un poco de acuerdo a el tipo de alimentación, la conducta sedentaria o activa, el tipo de contacto con lo que nos rodea. Bueno, todo eso va a determinar qué es lo que cómo vamos a expresarnos en nuestro camino de la vida. Permiso. Y fíjense, acá viene algo muy importante, cómo se integra la Ayurveda y la epigenética, la influencia del estilo de vida en la expresión génica. Nosotros tenemos acá las 3 fuerzas dóxicas, la fuerza de Vata, la fuerza de Pitta, la fuerza de agua, la fuerza de Kapha.
yo les dije que cada uno de estas fuerzas tiene son dos elementos, pero siempre hay un elemento que es más importante. En Vata es aire, en Pitta es el fuego, en Kapha es el agua. Bueno, de acuerdo a cómo se interrelacione, de acuerdo a la alimentación, de acuerdo al estilo de vida, de acuerdo a las rutinas diarias, de acuerdo a las técnicas de armonía mental, de acuerdo al uso de las plantas medicinales, de acuerdo a las técnicas de equilibrio mental, todo esto va a tener un impacto sobre la expresión génica, la epigenética. Y fíjense, cuando muchos de ustedes probablemente saben que a todo el mundo le apasiona, que la Ayurveda conoce mucho de alimentación. En otro momento les voy a decir por qué es eso, pero tengamos presente que si reducimos el Ayurveda a la alimentación, nos estamos perdiendo un universo muy, pero muy importante. Bueno, también todos conocemos que esta expresión de Hipócrates, que el alimento sea tu medicina, pero este es un concepto que precede a Hipócrates por lo menos por 1000 años. Y el Charaka Samhita, estos textos, estos 6 libros que se continúan estudiando hoy en día, dice que la dieta es la raíz de la potencia digestiva y entonces de la vida misma. Y entonces sabemos que hay especies bioactivas, cúrcuma, jengibre, comino. Vamos a tener un encuentro de cómo las especias son la primera farmacia que tenemos disponible. Tiene que ver con esto. La fibra, por otra parte, que recibimos en la comida, va a reducir toda la actividad proinflamatoria. Los fermentados, por ejemplo, el lassi es un derivado del yogur más líquido, va a dar probióticos naturales. El ghee, que es la manteca a la cual se le saca las impurezas, nutre a las células del aparato digestivo, protegiendo la barrera intestinal y la señalización del vago hacia el cerebro. Pensemos también que, de la misma manera que es importante la señal de todo este microbioma que llega al sistema nervioso central, también tenemos que tener en cuenta que la membrana digestiva es muy importante que esté totalmente sana y no afectada, como por ejemplo puede ser en la colitis ulcerosa o en algunas enfermedades inflamatorias digestivas. También tenemos plantas medicinales digestivas, trifala, son 3 frutos, haritaki, amalaki y bibitaki. Todo esto nos aportan antioxidantes que están validados científicamente y enseguida les voy a hacer algunos comentarios. Y por último, también el ritmo dinacharya, el ritmo del estilo de vida. Y el estilo de vida lo tenemos que ver en el día a día, lo tenemos que ver con las estaciones y también lo tenemos que ver con las etapas de la vida. Y esto nos va a explicar la importancia del descanso, nos va a hablar también de enfermedades, o más que enfermedades, desequilibrios que pueden transformarse en enfermedades más frecuentes de acuerdo a las etapas de la vida. Todo esto lo podemos manejar o trabajar, no siempre solucionar, utilizando la alimentación como primer medicamento. Estoy hablando de primer medicamento, no de medicamento único. Continuando, fíjense, la alimentación ayurvédica es paradigma de la nutrición neuromoduladora. Las especias que mencioné, las verduras cocidas de temporada y de región, y otra cosa que voy a ir a una de las primeras cosas que les comenté, lo que se consigue localmente donde uno vive, en la región propia, las legumbres según la constitución. Hoy en día todos tenemos mung, por ejemplo, en nuestras localidades, granos enteros, después también el lassi fermentado o el ghee, trifala que les comenté, y la comida principal al mediodía. Bueno, todo esto va a ayudar a que haya un efecto sobre el microbioma. Perdón, acá cuando habla de la comida principal al mediodía, la potencia digestiva está más intensa, más notoria en el momento de donde está más alto el sol. Entonces hay que ciclar de esa manera y comer la comida principal, sugiere que sea la que es la comida del mediodía. Y todo esto va a tener un efecto sobre el microbioma. Simplemente todo esto lo van a tener después para que vean los efectos estudiados de acuerdo a lo que se come sobre el microbioma, estos 100.000 millones de microorganismos que llevamos con nosotros en nuestro aparato digestivo. Bueno, de la misma manera que tenemos los alimentos,
que son la primera farmacia, los alimentos se consumen en una cantidad alta y tienen un efecto terapéutico bajo. Los medicamentos se consumen en una cantidad baja, pero tienen un efecto terapéutico alto. Entonces, tenemos toda una serie de formulaciones que van a ayudar a revertir el envejecimiento del acné intestinal y protegen la función cognitiva. Un comentario. Hasta ahora, el eje está puesto en la potencia digestiva, en el acné digestivo. Tengan idea que hay 13 acnes en total, que en su momento lo vamos a estudiar, pero esto también es relevante. Bueno, y acá están mencionando algunas medicaciones. Chyawanprash es un antioxidante que puede asociarse 40 o 70 plantas medicinales diferentes, depende el tipo de Chyawanprash, pero se ha demostrado que es antioxidante, que es inmunomodulador, que tiene toda una serie de efectos. Recuerdo en este momento, en el año 1990, el gobierno de la India me invitó para que conociera centros de investigación de Ayurveda en la India, y en su momento estaban haciendo un protocolo justamente con este compuesto a mujeres con cáncer de mama, divididas en dos grupos. Un grupo seguía el tratamiento estándar, el otro grupo seguía el tratamiento estándar y aparte se le agregaba Chyawanprash. El grupo que tenía Chyawanprash había tenido menores efectos colaterales, mantenido de mejor manera todos los valores del hemograma, había tenido menores efectos por la radioterapia, etcétera, etcétera. O sea que esto es significativo. Ashwagandha, el nombre botánico, el DNI, a ver, una cosa es el nombre popular y otra cosa es el nombre botánico, y nosotros identificamos a las plantas medicinales para no cometer errores ni horrores con el nombre botánico. El nombre botánico de la Vitania somnífera, perdón, de la ashwagandha es Vitania somnífera y es una de las plantas adaptógenas más significativas. Disminuye el cortisol, aumenta la memoria, mejora el sueño, mejora la capacidad cognitiva. Realmente es muy importante. Brahmi también tiene, cuando hablamos de nootrópico, estamos hablando de las funciones superiores del sistema nervioso central. Aumenta la velocidad de procesamiento cognitivo, también aumenta, por ejemplo, la arborización dendrítica de las neuronas en el sistema nervioso central. Realmente una planta también muy importante. Y la ashwagandha, simplemente para mencionarles, tiene en la base de datos científica más importante del mundo, y más importante porque aparte sigue los criterios de seriedad científica de manera muy, muy sostenida. Hay 1940 artículos que estudian el efecto de la ashwagandha. Y acá estamos incluyendo una palabra que es rasayana. Probablemente muchos de ustedes conozcan el término pranayama. Prana es energía y ana es camino. Entonces, pranayama es lo que va a llevar a que nuestro cuerpo tenga mayor energía y también descarguemos aquello que puede tener toxicidad. Rasa, lo vamos a estudiar oportunamente. Rasayana es una de las 8 especialidades milenarias, más de 2500 años, una de las 8 especialidades de la Ayurveda, que es la especialidad del rejuvenecimiento. Y justamente entonces estas plantas tienen una acción rejuvenecedora. Acá tienen la evidencia científica. No me voy a detener hoy en este momento en esto, pero para que tengan idea que hay mucho conocimiento. Y acá tenemos otra cosa que quiero señalar, porque quiero hacer eje, fíjense en esto de, nosotros sabemos que de acuerdo a la alimentación, la armonía mental, el movimiento, las herramientas de Ayush que pueden ser plantas medicinales, vamos a mejorar la modulación de la expresión genética, ¿no? Pero también hemos estado hablando que este microbioma va a tener algún tipo de conexión para iluminar,
nuestro sistema nervioso central y va a tener un impacto sobre la mente, porque hasta ahora estamos hablando de memoria nada más. Pero en la Ayurveda también se habla de la claridad mental, se habla de la agudeza mental, y todo esto también tiene una relación con el Agni y por supuesto con la microbiota intestinal. Y si estamos hablando de claridad mental, estamos hablando de memoria, también estamos hablando del estado de ánimo. Y recuerden que hablé de un estado de ánimo, de un Agni lento, de un Agni intenso o en exceso, de un Agni fluctuante. Bueno, todo esto también, cuando vayamos profundizando en el campo de la Ayurveda, vamos a entender cómo se produce, cómo se diagnostica y también cómo se trabaja. Bueno, y acá les traigo también otra palabra, otra planta, no es planta, perdón, un remedio que ha demostrado que unos componentes, los polifenoles, desempeñan un papel clave en la promoción de la resiliencia frente al deterioro cognitivo producido por el estrés. O sea, nosotros sabemos que el estrés nos apaga. El estrés nos provoca, nos altera el ánimo y la memoria también. Y bueno, y Triphala se ha demostrado que ayuda a frenar este deterioro cognitivo. Miren, ahora quiero mostrarles durante muchos años el Ministerio de Ayush ponía en su portada esta foto, y esta foto es justamente el fruto de Amalaki, Emblica officinalis. Este fruto es el fruto que tiene la mayor concentración de vitamina C de la naturaleza. Les quiero decir, se vende en las verdulerías de toda la India, es cuando está, por supuesto, la época de recolección. Y nosotros sabemos, por ahí, los que tienen conocimiento, saben que la vitamina C es termolábil, o sea que cuando se calienta, algo que tiene vitamina C pierde la potencia. Bueno, esta planta medicinal se calienta y mantiene todavía la característica antioxidante, que es uno de los aspectos principales de la vitamina C. Bueno, y acá hay, en esta foto, hay varios mensajes ocultos. Por una parte, empecemos con lo obvio. Tenemos el Ministerio de Ayush y este es el símbolo de la India. O sea, cuando vemos la pirámide de Ashok, es como la escarapela en Argentina. Sabemos que es del gobierno y que tiene que ver con un ministerio, por lo tanto, que forma parte del gobierno de la India. Fíjense que Ayush, al comienzo les mencioné que Ayush, la palabra Ayur, significaba vida. Y fíjense que acá tenemos algo que se parece, Ayush. Y entonces Ayush es el acrónimo de las palabras Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha y homeopatía. Y este es un acrónimo que, de la misma manera que Ayur significaba vida, o significa, no significaba, significa vida, Ayush significa longevidad. Entonces, hay un mensaje ahí para encontrar, donde nos quiere decir que estas medicinas tradicionales, y dentro de los sistemas médicos tradicionales oficiales de la India, el Ayurveda es el más importante, nos pueden ayudar para, como habíamos dicho al principio, para vivir, para tener una vida más larga, más plena y más feliz. También les he mencionado para tener idea de la relevancia de la Ayurveda, hoy los benchmarks, los estándares para la capacitación de la Ayurveda y para la práctica de la Ayurveda, fue un trabajo, como les comenté, que llevó 5 años. A mí me tocó, fui como experto por la región de las Américas, por la Organización Panamericana de la Salud, y fue un trabajo de 5 años consolidando la opinión y la experiencia desde las 6 regiones de la OMS, y está esto puesto justamente para que en todos los países del mundo, y vamos a ver también en cuántos países se practica la Ayurveda, tengan los elementos para hacerlo de la manera apropiada. Otro de los puntos muy importantes también de la OMS, quiero señalar que
nosotros tenemos, por ahí les voy a decir, el ICD. ICD es International Classification of Diseases. En castellano sería el CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades. El número 11 habla de que es la versión número 11. En la Argentina en este momento se está implementando la versión número 10 recién. Y para que tengan idea, es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Están todos los códigos para que en todos los países, independiente de si se hable inglés, zulú, castellano, portugués, el idioma de Sri Lanka o alguna de las variantes de chino, todas las enfermedades tienen el mismo código. Por supuesto, esto está traducido. Y lo que les quiero señalar que en este momento, ya desde el 2025, de principios del 2025 y después de un trabajo de varios años donde también participé y nosotros hicimos grupos pilotos de implementación acá en la Argentina, está incluido el Ayurveda dentro de la clasificación internacional de enfermedades. Y para que vean que estamos hablando de cosas actuales, cuando estamos hablando de lo que está publicado en Nature y también cuando estamos hablando del Agni, de una medicina que viene conociendo este concepto e implementando para que esté de manera útil para las personas desde hace varios milenios. Fíjense, permiso, voy a ir a esto antes. Fíjense en la clasificación internacional de enfermedades. Acá tienen los patrones basados en el fuego digestivo y los 4 patrones que les mencioné, 3 de los 4 patrones que les mencioné al comienzo están ya dentro de la clasificación internacional de enfermedades. De la misma manera que están los tipos constitucionales mixtos, los gunas mentales para aquellos que vienen del yoga o que tienen algún conocimiento de sattvas, rajas y tamas. Todo esto lo vamos a ver en otro momento, pero para que sepan que no forma parte de algo alejado, alternativo. Esto es oficial en este momento. La Organización Mundial de la Salud, lanzó en el año 2022 el Centro Global de Medicinas Tradicionales. Les comento, esto está en el ITRA, Institute Teaching and Research on Ayurvedic Sciences, lo mencionó el señor embajador. Es un instituto de importancia nacional de la India, tiene una jerarquía, tiene muchos institutos, pero tiene una jerarquía superlativa, y en ese momento se puso la piedra fundamental. Y hoy el Centro Global de Medicinas Tradicionales es el único, la Organización Mundial de la Salud tiene centros colaborativos, pero es el único centro propio de la OMS, está justamente ahí en el ITRA, en Jamnagar, una institución de la cual nosotros hemos sido y somos centro colaborativo desde el año 2001. También en ese momento justamente firmamos el acuerdo de cooperación con la Academia Nacional de Ayurveda. El señor embajador mencionó Rastriya Ayurveda Vidyapith, en presencia justamente este intercambio de los acuerdos de cooperación fue realizado en presencia del primer ministro de la India y del director general de la OMS. En mayo del 2025 se aprobó por el Consejo, la reunión plenaria de la OMS, la estrategia global. La OMS viene teniendo estrategias globales de medicinas tradicionales complementarias e integrativas desde hace ya más de 15 años y ya está la propuesta aprobada para implementarse para los próximos 10 años. Y de la misma manera que está incluida en el ICD-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, se está trabajando para las intervenciones. A ver, una cosa es diagnosticar, por ejemplo, apendicitis. La otra, eso es una clasificación. La otra clasificación es qué intervención o qué acción se toma frente a este diagnóstico. Bueno, el ICHI va a ser algo que se va a trabajar para adelante. Y la otra cosa también les quiero comentar, está la Biblioteca Global de Medicinas Tradicionales, ahí en el Centro Global. Nosotros somos parte de la red de medicinas tradicionales complementarias e integrativas de la OPS y como tal, bueno, formo parte de la Secretaría Ejecutiva, como tal hemos aportado para esta Biblioteca Global de Medicina Tradicional. Y esto tiene que ver para
explicarle frente a esa gente que dice, no, no hay evidencia. Miren, hay millones de artículos médicos, de artículos científicos que hablan de la utilidad de diferentes tipos de medicina tradicionales para diferentes condiciones de salud. Esto ya se los expliqué. Y acá quiero llegar, a ver, durante mucho tiempo, para que tengan idea, en la Argentina, la estadística oficial previo a la pandemia, en el 2019, era que el 82,5% de la población de Argentina fallece de enfermedades crónicas no transmisibles. Esas enfermedades crónicas no transmisibles básicamente tienen que ver con el estilo de vida. Tienen que ver con diabetes, con enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, trastornos autoinmunes y cáncer. Bueno, y lo que en general, muchas veces un enfoque convencional, lo que se presta atención es a los medicamentos. A ver, ¿con qué le doy? La famosa expresión médica, ¿con qué trato esto? ¿Con qué le doy para tratar la enfermedad, una enfermedad avanzada? Es realmente, por ejemplo, trágico la cantidad de remedios que toman al mismo tiempo las personas que están en PAMI. Bueno, y todo esto verdaderamente podría trabajarse, prevenirse, ayudarse para manejar los desequilibrios si tenemos como un escudo o algo protector, porque para no pensar solamente como escudo para algo que está al frente, sino realmente para algo que nos envuelve, prestando atención a los ritmos circadianos, prestando atención a la alimentación saludable, a la armonía mental, eso que altera totalmente, y a la actividad física. Bueno, todo esto nos puede ayudar, y justamente esto es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de este curso. Fíjense, verdaderamente para nosotros si tenemos en cuenta el AGNI, tenemos en cuenta los centros energéticos, podemos tener una vitalidad aumentada, podemos tener claridad mental, podemos tener más inmunidad, podemos tener más conciencia, que es lo que todos buscamos, podemos estar más conectados con esto de lo que les mencionaba de la Ayurveda, de los aspectos sutiles, todo esto también relacionado con la longevidad, y básicamente relacionados con los 5 elementos, con la naturaleza y también con donde nos vivimos, en las ciudades, en los ambientes urbanos o suburbanos. Bueno, podemos frenar las agresiones externas, podemos frenar el estrés, podemos ayudar a que todo esto se incremente, ya sea cuidando, por ejemplo, el microbioma, con todo lo que vamos a ir estudiando el diagnóstico y el cuidado del acné, y también atendiendo a todo lo que tiene que ver con la energía corporal. Miren, quiero ahora hacerles un recorrido de lo que vamos a ir viendo juntos a lo largo de este año, teniendo idea vamos a ver cómo llevamos el Ayurveda al lenguaje de la medicina moderna, y también la medicina moderna para que amplíe una visión más amplia del ser humano. Y les quiero incluir también no solamente el ser humano, sino también dónde está incluido el ser humano. Y en este sentido, el primer módulo va a tener que ver con las teorías fundamentales, los elementos, las cualidades, las fuerzas que mueven en las personas y que se manifiestan. La manifestación va a ser la constitución y los desequilibrios y cómo hacemos el diagnóstico. Vamos a ver después la alimentación y el Ayurveda, esta primera farmacia que les mencioné. Vamos a ver las rutinas terapéuticas y también algo que está relacionado con Ayurveda y deporte, una clase muy interesante. Vamos a ver también la meditación, la armonía mental y los aspectos de la psicología y el Ayurveda. Conocer cuáles son los tratamientos que se implementan en el Ayurveda, tratamientos específicos, y esto les comento, se denomina Panchakarma. Pancha quiere decir 5, Karma quiere decir acciones. Son las 5 acciones depurativas para corrección de determinadas situaciones. Después, en el módulo vamos a ver las plantas medicinales. Quiero comentar, esto también forma parte de un curso que estamos dictando ya hace años acerca de las plantas medicinales. Los médicos en la Facultad de Medicina, estudiando 6.000 horas,
estudiamos solamente 2 horas acerca de plantas medicinales en toxicología. O sea que nos perdemos todo lo que nos ofrece el universo para realmente ayudar para mantener la salud y corregir los desequilibrios y tratar las enfermedades. Bueno, eso lo vamos a ver en el séptimo módulo. Y por otra parte, vamos a ver también algo muy importante, porque estamos en el, no somos algo solo. Ya con el Ayurveda inmediatamente entendemos que somos cuerpo, mente y espíritu, pero también estamos en el medio ambiente y esto lo tenemos que considerar. Así que bueno, bienvenidos para todos, bienvenidos para el futuro, porque yo lo que les quiero decir también que es hacia este campo donde va la medicina. A mí me tocó asistir a la reunión del G20 que se realizó en India, de los ministros de salud, y ahí se planteó que vamos a verlo en otro momento, pero que en el futuro la medicina del futuro va a ser la combinación de la medicina convencional con las medicinas tradicionales. Ese es el futuro hacia el cual nosotros vamos a ir trabajando. Así que bienvenidos a todos y tenemos mucho para trabajar y para ir viendo todo esto por delante. Un abrazo enorme.